Buenas tardes. Señor los bendiga, mis hermanos. Bienvenidos en el nombre del Señor. Un gusto poder estar una vez más juntos en la casa del Señor, alabándole y glorificándole. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes que están con nosotros aquí y también los que están también en línea por medio de internet. Queremos mandarles un saludo a cada uno de ustedes también. El Señor me los bendiga mucho y seguimos gozándonos de lo que el Señor hace en nuestras vidas. En esta tarde quisiéramos hacer algo especial. Como ustedes saben, y si no lo saben, mi hija Noemí está en las misiones y ya estuvo un tiempo en el sur de Asia, otro tiempo en el Medio Oeste. Y el Señor la ha estado usando para llevar el Evangelio a todos aquellos que no conocen del Señor. Y ahora se nos está yendo a Texas. Van a estar trabajando preparando misioneros. Y queremos orar por ella en esta tarde, porque ya se nos va mañana. Emprende un nuevo viaje en su vida misionera. Y queremos pedirle al Señor que la siga usando, que la siga fortaleciendo y le vamos a pedir a ustedes que nos ayuden a orar, no solamente hoy en la noche, sino que continuamente por ella, para que el Señor use grandemente a ella, al grupo, a la organización con la que está, y que el Evangelio siga siendo expandido, siga siendo anunciado, siga siendo predicado. Y gracias al Señor por lo que ha hecho en su vida, y queremos ponerla en las manos del Señor antes de que se nos vaya. Así de que le vamos a pedir que pase para acá para orar por ella. Y Joel quiero que venga, porque como él es el de los jóvenes, siempre ha tenido un cariño especial por Noemí. Y les queremos pedir que nos ayuden estirando su mano hacia acá para orar por ella y encomendarla a la mano del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu misericordia, Señor, que has tenido con todos y cada uno de nosotros, Señor, al traernos, Señor, a tus caminos, al perdonarnos, al salvarnos, al entregar a tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para que muriera por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que ese es el mensaje de salvación, que tú, Señor, diste tu vida para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Y Padre, con ese mismo sentir, queremos, Padre, pedirte, Señor, que estés con nuestra hija, con nuestra hermana Noemí, Señor, y queremos encomendártela a ti, Señor, porque sabemos que tú has hecho una obra grande en su vida, Padre, llamándola a este ministerio, llamándola a este lugar donde ahora tiene que ella ir y preparar misioneros también, Señor. Padre, te doy gracias, Señor, por lo que has hecho hasta hoy en su vida, Padre. Quiero ponerla en tus manos, Señor. Quiero ponerla, Señor, a tus pies, Padre, para que la sigas usando, sigas fortaleciendo. Nos duele, Señor, la separación, nos duele el no verla por un tiempo, Señor, como ha sido el tiempo que ha estado lejos. Pero también sabemos que si tú la has llamado, Señor, tú tienes un propósito para ella, Señor, y queremos pedirte primeramente que la protejas en su camino hacia allá, que la lleves con bien, Padre, y que ella pueda comenzar este nuevo capítulo, Señor, de tu llamado, Señor, para que ella pueda continuar la expansión, Señor, del Evangelio, anunciando las buenas nuevas a todos aquellos que no te conocen. Y gracias, Señor, por lo que ya has hecho en su vida y por lo que seguirás haciendo. Quiero ponerla en tus manos, Señor, y saber, Padre, que tú estás con ella, que tú la llevarás, que tú la usarás y que tú, Señor, harás una obra grande y maravillosa en su vida y en todos los que estén junto con ella y todo el grupo, la organización, Señor, de Launch Global, Padre, que ellos puedan continuar y teniendo principalmente su corazón, Padre, por la gente latina, por la gente que aún no te conoce, Señor, y que puedan anunciar el Evangelio, tu Evangelio de salvación, Señor. Gracias, Padre. La ponemos en tus manos, Señor, y queremos pedirte que estés con ella siempre. Gracias, Señor, por ella. Gracias por lo que has hecho en su vida y continúala usando siempre, Padre.
Te damos gracias y te damos la honra en el nombre de Jesús. Amén. Tengo que continuar respirando hondo. Bueno, ya no es algo nuevo, como saben. Ya 2 años que estuvo fuera. Ya va a ser básicamente su tercero, casi su 4º año. Pero bueno, que el Señor siga haciendo su obra. Y una vez más, les pedimos sus oraciones. Continúen orando por ella en cada momento y que pues el Señor haga su obra. Bueno, una vez más los invitamos a que vengan a la noche de oración el día de mañana. A los que puedan acompañarnos y estar aquí, seguiremos orando unos por otros. También las misiones es una de nuestras oraciones constantes en las noches de oración y tenemos el ministerio de misiones y que está llevando a cabo nuestro hermano Blas. Y también queremos orar por todas estas peticiones, que el Señor siga obrando en la vida de cada uno de nosotros y en el llamado que Él nos ha dado para servirle. Así de que los invitamos el día de mañana. También, si no se han apuntado para el desayuno del Día del Padre, lo hagan lo más pronto posible y podamos tener un buen día desayunando, pero en la palabra y siendo exhortados por el Señor. Así de que, bueno, vamos a continuar adelante. Bueno, vamos a la palabra. Estaremos estudiando hoy el libro de Proverbios, capítulo 29. Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Proverbios. Vamos a estar considerando el versículo 14 al versículo 20. Y le he puesto como título Los beneficios de la corrección. Vamos a leer capítulo 29 de Proverbios, del versículo 14 al 20. Y vamos a comenzar con una oración. Proverbios 29, 14 dice: El rey que juzga con verdad a los pobres afianzará su trono para siempre. La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Cuando aumentan los impíos, aumenta la transgresión, pero los justos verán su caída. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. Un siervo no se corrige solo con palabras, aunque entienda, no responderá. ¿Ves a un hombre precipitado en sus palabras? Más esperanza hay para el necio que para él. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más por tu palabra. Y gracias, Señor, por este tiempo en alabanza, en adoración a ti, Señor. Gracias porque sabemos que tú estás en medio de nosotros, porque podemos confiar, Señor, en que tú estás con nosotros y podemos saber, Señor, que tú continuarás, Señor, haciendo tu obra en nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido, Señor, en alabanza, preparando nuestros corazones, Señor, para tu palabra. Y no queremos, Señor, que tu palabra, Señor, caiga en saco roto, Señor. Queremos que tu palabra continúe haciendo su obra en nuestras vidas, que podamos seguir siendo redarguidos, exhortados, edificados en ella, Señor. Te queremos pedir que tu Santo Espíritu sea derramado, Señor, en este lugar y en los hogares de cada uno de mis hermanos que están viéndonos por medio de internet. Te pido, Padre, que quites todo aquello que estorbe, Señor, para que podamos concentrarnos completamente en ti, Señor. Que no haya nada que distraiga nuestra atención, para que podamos, Señor, escuchar tu voz, para que podamos escuchar tu palabra, para que podamos escuchar la voz de tu Santo Espíritu que nos habla continuamente, Señor, por medio de ella. Padre, nos ponemos en tus manos, Señor. Quiero pedirte que tú uses mis labios, que tú uses todo lo que va a salir de mi boca, Señor, para que sea tu palabra la que nos hable a nuestros corazones y que podamos, Señor, ser, Señor, redarguidos por ella. Padre, en esta tarde, una vez más, queremos poner en tus manos, Señor, a todos aquellos hermanos y hermanas que están enfermos, principalmente, Señor, por mi hermana Daniela, Señor, que parece que está en el hospital.
No sabemos exactamente lo que tiene, Señor, pero tú conoces su situación, tú conoces lo que ella está sintiendo en este momento. Queremos pedirte, Señor, que continúes, Señor, obrando en su vida, que toques con tu mano de sanidad y de poder, Señor, su cuerpo para que ella pueda recibir sanación. La ponemos en tus manos, Señor, para que la levantes, la restaures, Señor. Señor, le des, Señor, de tu paz, le des de tu cuidado. También por mi hermano Rolando, Señor, por esa infección que ha traído en la rodilla, Señor, te quiero pedir que sigas haciendo, Señor, esa sanidad, Señor, en su cuerpo, en su rodilla, Señor. Te pido que continúes tocándolo, que continúes, Señor, levantándolo, restaurándolo, Señor. Que Él pueda, Señor, pronto, Señor, a recibir ese descanso, Señor, y poder seguir sus trabajos, Señor, cotidianos, Padre. Lo pongo en tus manos, Señor. Bendícelo, llénalo de ti, Señor. Prepáralo, Señor, para que también Él pueda ser usado por ti grandemente, Señor. Lo pongo en tus manos, Señor. Bendícelo, Señor. También te quiero pedir por mi hermana Blanca López, Señor. También la queremos seguir encomendando a tus manos, Señor, para que tú continúes, Señor, obrando en su vida, fortaleciéndola, Señor, llenándola de ti. Padre, sabemos que su situación es difícil, Señor, pero sabemos que solamente tú le puedes dar paz a su corazón. Padre, también la ponemos en tus manos y te pedimos que hagas, Señor, de acuerdo a tu perfecta voluntad en su vida. Igualmente, Señor, te pido por mi hermana Betty Suárez, Señor, una vez más por ella. Queremos siempre encomendártela, Señor. Sabemos todo lo bueno que has sido con ella, lo mucho que has hecho en su vida, Señor. Y, Padre, continúa haciendo, Señor, ese trabajo, Señor, impresionante en su cuerpo, Señor, batallando con este cáncer, Señor, y todos los procedimientos que le han hecho, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor. Ponemos en tus manos a todas nuestras demás hermanas, Señor, que están pasando por necesidad física, Señor, por mi hermana Raquel, Señor, por mi hermana Ruth Manso, Señor, la seguimos encomendando a ti. Padre, que sigas haciendo tu obra en su vida, Señor. Igualmente con mi hermano Moisés, Señor, con toda su familia, Señor. Bendícelo, Señor, y también úsalo grandemente, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros. Y quiero, Señor, pedir una vez más, Señor, por mi hija, Señor, y por mi esposa y Saraí, Señor, y por este viaje que van a hacer hacia Texas, Señor. Queremos ponerlas en tus manos, Señor, para que tú, Señor, las dirijas, que tú, Señor, las lleves con bien y puedan, Señor, llegar con bien a su destino, Señor, y principalmente que sean usadas por ti, Señor, en todo. Padre, ponemos todo en tus manos, Señor. Sabemos que solamente en ti podemos descansar, solamente en ti podemos estar seguros y saber, Señor, que tú nos fortaleces, que tú nos llevas adelante, Señor. Padre, por cualquier otra necesidad que haya en tu pueblo, Señor, cualquiera de mis hermanos que tenga alguna carga, alguna necesidad física, alguna necesidad económica, Señor, te pedimos que tú suplas, Señor, de acuerdo a tu perfecta voluntad y que podamos en esta noche, Señor, descansar en ti. Saber, Padre, que tú estás al cuidado de nosotros y que tú tienes todo bajo control, Señor. Nosotros no somos nada, no somos suficientes, Señor, pero tú eres más que suficiente y nos puede ayudar en cada instante de nuestra vida. Padre, nos ponemos en tus manos, Señor. Continúa haciendo tu obra y ponemos todo en tus manos en esta tarde, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. En días pasados hemos estado considerando, mi esposa y yo, cómo la mayoría, o hay muchos hermanos que siempre nos dicen cómo nuestros hijos son buenos hijos. Y gracias al Señor que lo son, pero hay un pero. Sabemos, especialmente mi esposa y yo, que ellos son lo que son por el Señor, por la gracia de Dios, por lo que hemos podido hacer guiados por su palabra. Y si nos preguntan a nosotros, les vamos a decir que nuestros hijos no son buenos hijos. Son buenos hijos porque han sido corregidos en el Señor y han seguido los caminos del Señor. Ha sido una jornada larga y yo creo que todos y cada uno de nosotros
Antes de venir al Señor, estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos perdidos. Y una vez que vinimos a los caminos del Señor, el Señor empieza una corrección en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estábamos alejados de Dios, estábamos haciendo lo que no le agradaba a Dios, y no había ni siquiera un deseo de hacer lo que le agrada a Dios, hasta que el Señor vino a nuestras vidas, hasta que el Señor nos llamó y nos perdonó y nos levantó. Entonces empezó una corrección de nuestra vida. Y nuestra vida ha sido una corrección constante y seguirá siendo una corrección hasta que lleguemos al trono de su gracia, hasta que lleguemos a su presencia. Y la palabra de Dios nos corrige constantemente. La semana pasada estuvimos considerando cómo el Señor Jesucristo nos enseñó que Dios era imparcial, que Dios hacía llover sobre buenos y malos, y que así también nosotros debemos de hacer. Lo cual nosotros no lo sabíamos antes de venir con el Señor. Nuestra humanidad nos lleva a hacer lo bueno con el que hace lo bueno con nosotros, nos lleva a dar al que nos da, al hablarle al que nos habla, al recibir al que nos recibe. Pero el Señor Jesucristo nos enseñó que no es así. Que si somos hijos de Dios, entonces tenemos que darle al que no nos da, amar al que nos odia, invitar al que no nos cae bien a nuestra casa. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es imparcial. Y si nosotros queremos ser hijos de nuestro Dios, entonces debemos de hacer lo mismo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Y es más, si no hubiera sido así, como lo decía la semana pasada, el Señor no nos hubiera alcanzado, porque nosotros éramos malos, somos malos sin el Señor. Solamente fue por el Señor que pudimos acercarnos a Él por su gracia, porque Él le plació llamarnos a sus caminos. Entonces podemos ver que eso se ve reflejado en nuestras vidas mismas, porque si Él hubiera esperado que nosotros fuéramos buenos, entonces eso nunca hubiera pasado, nunca hubiéramos podido alcanzar salvación. Así es de que nuestra vida es una corrección constante. La palabra de Dios nos habla, el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para reprendernos, para instruirnos, para corregirnos de lo que hacemos o lo que hemos hecho mal sin saber. Y la corrección es buena. La corrección trae muchos beneficios, trae muchos buenos resultados. Y es bueno ser corregidos. Si no fuera por ello, nuestros hijos fueran malos hijos. Me acuerdo una vez que estaba yo viendo a uno de mis hijos por la ventana de la casa. Él estaba jugando en el patio y él no se dio cuenta que lo estaba viendo. Y yo vi que estaba haciendo algo que no debería hacer y lo dejé, no le dije nada. Y lo observé por unos momentos. Y en unos minutos él entró a la casa. Y le dije, ¿por qué estabas haciendo eso? No, yo no estaba haciendo eso. Yo te vi. No, yo no estaba haciendo eso. Y me negó y me renegó que no lo había hecho cuando yo lo había visto con mis propios ojos. Y es que así somos. Nuestra carne, nuestra humanidad nos lleva a no reconocer nuestros errores o lo que estamos haciendo mal. Pero en esos momentos es cuando la corrección debe de aparecer. En esos momentos es cuando la corrección debe de llevarse a cabo. No se debe dejar al tiempo, no se debe esperar, sino que debe de llevarse a cabo como lo dice la palabra de Dios en Proverbios. Una de las cosas que me llama la atención es de que el libro de Proverbios fue escrito más o menos hace 3,000 años, un poquito más de 900 años antes del Señor Jesucristo. Y el Señor estableció en su palabra la corrección, la disciplina.
Y nuestros días estamos viviendo unos días en los cuales se está enseñando lo contrario. Oh, deja al niño ser quien es. Si te quebra algo, déjalo. Él va a encontrar su mismo. Y se está enseñando que a los niños se les debe dejar hacer lo que quieran hasta que ellos encuentren quiénes quieren ser. Cuando la palabra de Dios nos dice, corrige a tu niño, corrígelo. No tardes la corrección. Y si nosotros dejamos esa corrección pasar, entonces, obviamente, el resultado será catastrófico. Y por eso también Dios nos corrige a nosotros mismos, porque una vez que somos sus hijos, que somos aceptados en la familia de Dios, entonces el Señor nos corrige con su palabra. Y muchas veces somos como mi hijo, que escuchamos la corrección y no la queremos aceptar. Escuchamos la corrección y el Señor nos corrige y nos corrige y nos corrige y seguimos tercos haciendo la misma cosa. Pero necesitamos la corrección porque la corrección es buena. En el hebreo hay 3 palabras usadas para corrección, reprensión, disciplina. Y aunque son bien diferentes, esas palabras son usadas con el mismo propósito, con el mismo concepto. Y se lo voy a decir si quieren escribirlas. Yo creo que no tiene mucha relevancia. Una es tokachat, medio difícil, con K, tokachat. Otra es musar y otra es yazar. Y son bien diferentes las palabras, pero todas estas palabras son usadas con el mismo concepto. En otras palabras, la traducción que tenemos de la Reina Valera usa estas 3 palabras y una vez las traduce como corrección, otras como disciplina, otras como instrucción y otras como reprensión. Y muchas veces también como castigo. ¿Por qué? Porque la corrección incluye varios pasos, podemos llamarle. Tú no puedes corregir a un niño y decirle, ya no hagas esto. Tienes que decirle por qué no hagas esto. Y si no entiende, tienes que reprenderlo y llegar al punto de disciplinarlo o castigarlo con una vara. Ahora, no significa abuso. No estamos enseñando que debes de abusar de tus hijos o de que los padres deben de abusar de sus hijos. Pero no deben dejar pasar la corrección. Porque si no, el niño se perderá o el hijo se perderá, así como nosotros mismos nos podemos perder si no somos corregidos por el Señor. Pero también esa disciplina trae una instrucción. Okay, no hagas esto porque el Señor no le agrada que hagas esto. Y si sigues haciendo lo que estás haciendo, te tengo que reprender, te tengo que disciplinar. Y muchas veces a mí me tocó darles los 3 anuncios. Ok, ya a la otra vez te voy a dar. Y a la tercera vez les di. Y no tienen que ser 3 o 4 veces, pero si nosotros usamos primero la reprensión hablándoles, y si no se corrigen, podemos entonces usar la corrección, la vara de la corrección. Y estando esto establecido desde hace 3,000 años, ¿cómo es posible que ahora nos quieran enseñar que los niños no se deben de reprender? Por ejemplo, ahora dicen, no, pues el niño miente, déjalo. No, si miente, corrígelo, dile que no diga mentiras. O si el niño se enoja, ok, castígalo, quítale algo, primero quítale algo. Si no entiende, hay una varita, la varita de la corrección. Úsala. Es bíblico corregir a tu hijo. Es más, la palabra de Dios nos enseña que si tú lo amas, lo corriges. Y no lo hacemos porque los odiamos, lo hacemos porque los amamos y porque queremos evitarles problemas. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Si nos fijamos en los versículos 15 y 17 que acabamos de leer, dice, la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre.
Y el 17, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Primero, aquí aparece esa vara, la vara de la reprensión. ¿Y qué dice que da? Sabiduría. Enseña al niño a hacer lo correcto. Lo corrige. La vara de la reprensión, de la corrección, de la disciplina, dan sabiduría. Y yo siempre he dicho que tenemos dos opciones: aprender sabiduría por las buenas o las aprendemos por las malas. Dios nos enseña qué es lo que está malo. Dios nos muestra en su palabra qué es lo que no debemos de hacer. Y tenemos la opción de atender a lo que Dios nos dice en su palabra y tomar cartas en el asunto. Pero si no, entonces lo vamos a aprender por experiencia. Si no entendemos y no dejamos de hacer lo que la palabra de Dios nos dice que no hagamos, tarde que temprano lo vamos a pagar. Igualmente nuestros hijos. Y si no corregimos a nuestros hijos, entonces después nos darán un dolor de cabeza. ¿Por qué? Por muchas cosas. Se han sabido de hijos que andan de fiesta en los viernes en la noche y les pasa un accidente y se mueren porque tuvieron un accidente muy fuerte. Y obviamente lo sabio hubiera sido no dejarlos ir o no dejarlos andar donde anduvieron a deshoras de la noche, peligrando y exponiéndose a cualquier tipo de accidente. Por eso, la corrección debe de ser a su tiempo. Si tu hijo quiere irse a donde no debe de andar, dile que no, y que no lo haga y deténlo. Y es por su bien y es por tu bien, por el bien del padre y por el bien del hijo. Porque le evitarás un problema, le evitarás un peligro y el padre tendrá paz. Dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Y el versículo 15, la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Y lo avergüenza por lo mismo, porque tarde que temprano ese niño que se le deja hacer todo, tarde que temprano terminará haciendo algo indebido, metiéndose en problemas, inclusive hasta llegar a la cárcel. Si llega a la cárcel, menos descanso tendrá el padre. Por eso, el libro de Proverbios nos enseña que debe de practicarse la corrección. Debe de llevarse a cabo, así como el Señor también la practica con nosotros. Porque el Señor no nos deja pasar las cosas tampoco a nosotros. Ya hace unos estudios yo les decía, yo prefiero ser corregido y no estar haciendo algo que pienso que está bien y estar haciendo lo incorrecto. Así es de que primeramente, si reprendes a tu hijo, este hijo aprenderá sabiduría, aprenderá lo que no debe de hacer. Y si lo corriges también te dará descanso y te dará alegría a tu alma. Y la palabra de Dios es muy clara y nos da todos estos versículos en el libro de Proverbios donde podemos encontrar ese descanso, esa seguridad en que debemos de corregir, así como también Dios nos corrige a nosotros. En Proverbios 13:24 encontramos, yo sé que hay más, vamos a ver unos cuantos de los que encontramos en el libro de Proverbios en cuanto a la corrección. Y en Proverbios 13:24 dice, el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Y sabemos que la Reina Valera dice, temprano lo corrige. O sea, significa que se debe de disciplinar en el momento. No debe de esperarse una disciplina o una corrección. Pero el que escatima la vara significa el que detiene la vara o el que detiene el castigo a su hijo lo odia.
mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Entonces, la disciplina o la corrección debe ser inmediata, no se debe de esperar, no se debe de dar tiempo, porque si no, el niño va a aprender a hacer cosas y lo seguirá haciendo, porque sabemos cómo somos, nuestra humanidad nos lleva a hacerlo, pero la vara de la corrección debe de ser inmediata. Disciplina con diligencia o temprano, inmediatamente. Y esta es una enseñanza muy clara en el libro de Proverbios, en muchos pasajes. El capítulo 23, los versículos 13 y 14, fíjense, ahí vamos a leer bastantes versículos porque tienen mucho que ver con esto. En el 23, 13 y 14, primeramente, dice: no escatimes o no detengas una vez más la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol o de la muerte. En otras palabras, el castigo que se le debe de dar al niño, o la corrección, la disciplina, se le puede dar con vara, pero obviamente no con abuso. Y dice, dale unas varazos en sus sentaderas, no le vas a hacer daño, no lo vas a matar. O en otras palabras, si lo vas a disciplinar, no lo quieras matar. Disciplínalo para que él entienda que está mal. No se la detengas, no detengas esa disciplina al niño. Dice, aunque lo castigues con vara, no morirás. Dice, es mejor castigarlo con vara y librar su alma de la muerte o de muchos peligros. Entonces, la corrección se debe de hacer a tiempo, se debe de hacer con diligencia, se debe de hacer temprano y no detenerle esa disciplina. Si lo castigas con vara, el niño no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. En otras palabras, le estás haciendo un bien, le estás librando de peligros y de muchos dolores de cabeza a él y a ti mismo. Porque nos dijeron los otros versículos que dará descanso a nuestra alma cuando corregimos a nuestros hijos. Entonces, la vara de la corrección no debe de ser algo tan exagerado como para causar daño al niño. Debe de haber un castigo para que detenga o se detenga de lo que está haciendo mal. Y que entienda que es corrección. Y cuando entiende que es corrección, eso le da sabiduría al hijo, como debe de ser en nosotros. Y si continuamos leyendo los mismos versículos, ahí mismo en el capítulo 23, del 15 al 28, encontramos cómo menciona Salomón lo que debe llevar a cabo en la corrección. Hijo mío, si tu corazón es sabio, mi corazón también se me alegrará. O sea, si llegas a la sabiduría por la corrección, entonces mi corazón también se me alegrará. Y se regocijarán mis entrañas cuando tus labios hablen lo que es recto. Y es que mucha de la corrección tiene que ver con lo que hablamos. Y tiene que haber esa corrección para que entendamos que estamos haciendo lo incorrecto. Y sabemos que muchas veces somos impetuosos y queremos hablar más de lo que debemos o hablar lo que no debemos cuando no debemos. El versículo 20 de Proverbios 29 dice, ¿ves a un hombre precipitado en sus palabras? Más esperanza hay para el necio que para él. Y debemos de ser sabios al hablar. Y cuando alguien, especialmente nuestros hijos, hablan lo que no deben de hablar, se tiene que corregir. Por eso Salomón dice, se regocijarán mis entrañas cuando tus labios hablen lo que es recto. Traerá descanso a nuestras almas. Nos alegraremos de que nuestros hijos hablen lo que conviene. Y luego el versículo 17 en Proverbios 23
No envidie tu corazón a los pecadores, antes vive siempre en el temor del Señor. Acuérdense que está hablando a su hijo. No envidie tu corazón a los pecadores, antes vive siempre en el temor del Señor. Apégate a ser temeroso de Dios. No busques las cosas pecaminosas. No envidie tu corazón, o sea, no pongas tu corazón a las cosas que no le agradan a Dios. Versículo 18, porque ciertamente hay un futuro y tu esperanza no será cortada. O sea, tienes que ver hacia adelante. Tienes que saber que en el temor del Señor hay siempre una vida eterna que nos espera. Dice, y tu esperanza no será cortada. Versículo 19, escucha, hijo mío, y sé sabio, y dirige tu corazón por el buen camino. Una vez más, busca la sabiduría, dirige tu corazón por el buen camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comilones de carne, porque el borracho y el glotón se empobrecerán, y la somnolencia se vestirá de harapos. Y obviamente que esto implica no andar con aquellos que andan en pachangas, aquellos que andan de vividores, con aquellos que andan de parranda. No es algo bueno para nuestros hijos, ni siquiera para nosotros, obviamente, porque la palabra de Dios se aplica para todos. Dice, porque el borracho y el glotón se empobrecerán y la somnolencia se vestirá de harapos. No encontrarás nada bueno de andar con ellos. Versículo 22, muy importante. Escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando envejezca. Primero, nosotros como padres tenemos la gran responsabilidad de hablarles a nuestros hijos, de corregir a nuestros hijos, de reprender a nuestros hijos, de disciplinar a nuestros hijos. Y a los muchachos, a los hijos, tienen la gran responsabilidad de escuchar a los padres, aunque a veces les parezca que no son sabios. Nosotros hemos aprendido muchas veces de la manera difícil, porque no quisimos escuchar. Cuando nosotros les decimos algo a nuestros hijos es porque, dice mi esposa, porque yo ya vengo de allá. Ustedes vienen y yo ya vengo. Y es que nosotros ya hemos vivido, los padres, se supone que ya hemos vivido más que nuestros hijos y queremos que nuestros hijos anden en la verdad, en el temor del Señor, en lo bueno, buscando lo que le agrada a Dios. Y de los hijos se espera que escuchen a sus padres, que no desprecien a su madre, aunque o cuando envejezca. Dice el versículo 23, compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, instrucción e inteligencia. Compra la verdad, busca la sabiduría, la instrucción, la inteligencia. Y todo eso lo podemos encontrar en la palabra de Dios, no en ningún otro lugar. El padre del justo se regocijará en gran manera, y el que engendra un sabio se alegrará en él. Y sabemos que no hay mejor gozo para nosotros como padres que nuestros hijos anden en los caminos del Señor, que nuestros hijos escuchen la voz del Señor, que nuestros hijos escuchen la corrección, escuchen la disciplina y se vuelvan a Dios. Una vez más, el versículo 24, el padre del justo se regocijará en gran manera, y el que engendra un sabio se alegrará en él. Alégrense tu padre y tu madre, y regocíjese la que te dio a luz. ¿Por qué? Porque andas en la verdad y en el temor del Señor, escuchando la corrección. Dame, hijo mío, tu corazón, versículo 26, y que tus ojos se deleiten en mis caminos, porque el fosa profunda es la ramera y pozo angosto es la mujer desconocida. Y esto obviamente con referencia a la inmoralidad sexual. Si hay algo que nosotros queremos como padres, es alejar a nuestros hijos de la inmoralidad sexual.
así como nuestro Padre Celestial quiere que nos alejemos de la inmoralidad sexual. No solamente en estos tiempos, no solamente de la mujer ramera o de la prostituta, sino de la pornografía, de todo lo que se refiere a aquello que es inmoral, la fornicación. Todo aquello que es inmoral sexualmente es algo que a Dios no le agrada y algo que trae graves consecuencias. Y esa es parte de esa disciplina del Señor. Si aceptamos y recibimos esa disciplina, corrección del Señor, entonces encontramos sabiduría. Dice el versículo 19, capítulo 19, versículo 20. Escucha el consejo y acepta la corrección, para que seas sabio el resto de tus días. Una vez más, subráyenlo si quieren. Escucha el consejo y acepta la corrección. ¿Para qué? Para que seas sabio el resto de tus días. Y esto ya aplica a todos nosotros, porque nosotros debemos de estar dispuestos a escuchar el consejo de Dios. Debemos de estar dispuestos a buscar la sabiduría de Dios. Y cuando el Señor nos corrige, tenemos sabiduría. Qué gran beneficio es escuchar la corrección del Señor, escuchar el consejo del Señor. Obtenemos sabiduría para el resto de nuestros días. Y si el Señor te ha hablado en algún aspecto de tu vida y tú continúas haciendo lo mismo, no eres sabio, has sido necio y no has querido escuchar la voz del Señor. Nuestro estado natural es de rebeldía y de pecado. Por eso tanto nosotros como nuestros hijos necesitamos ser reprendidos, necesitamos ser corregidos en nuestro caminar. Muchas veces disciplinados o castigados, pero también instruidos en la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para no cometer más errores en nuestra vida o para dejar de cometer los errores que hemos cometido en nuestra vida. Pero para eso tenemos que estar atentos a la palabra de Dios y, como dice el versículo 20, escuchar el consejo y aceptar la corrección, para que seamos sabios en nuestra vida. Y eso es lo que debemos de hacer todos como hijos de Dios. Todos estamos en el mismo barco. Si somos cristianos, si somos hijos, si estamos aquí y hemos conocido al Señor, todo esto aplica a nosotros. Y en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, dice muy claramente Santiago, dice: pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En palabras, si hay duda en tu corazón, en tu conocimiento de lo que debes o no debes de hacer, primero pídele a Dios, lee su palabra, vas a encontrar todo lo que necesitas para tu vida. Si te sientes falto de sabiduría, dice Santiago, pídele a Dios. Dice que Él da a todos sin reproche. Dice, y le será dada. Y el versículo 6 dice, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Por lo cual, si pedimos sabiduría, debemos de pedirla con fe, con firmeza, sin dudar de que Dios la puede dar, de que Dios no la puede dar, porque Él dice que nos la da a todos sin reproche. Solo tenemos que pedirla con fe, pedir que el Señor nos dé lo que necesitamos para nuestra vida.
y seremos sabios. Él nos dará esa sabiduría. Y hay cosas que debemos de hacer para recibir esa sabiduría, esa palabra de Dios. Versículo 21, ahí mismo en Santiago 1 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Por una parte, tenemos que rechazar y desechar toda la maldad, todo lo malo, toda la inmundicia, todo el resto de malicia. Y luego recibir con humildad la palabra de Dios, la palabra implantada que es poderosa para salvar nuestras almas. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios por eso nos corrige, por eso nos instruye, por eso nos redarguye, por eso nos hace ver lo que estamos mal y nos corrige. Pero si nosotros no desechamos la inmundicia y la maldad de nuestras vidas, mucho menos vamos a poder estar humildes para recibir la palabra de Dios. Tenemos que desechar la inmundicia, todo el pecado, todo el resto de malicia, el pecado, la maldad, y ser humildes para recibir la palabra de Dios. Y es la única manera que la corrección puede hacer efecto en nosotros y en nuestros hijos. Como les decía con mi hijo que no quería aceptar, él era arrogante y decía, no, yo no hice nada. Y nuestro Padre Celestial nos ve continuamente lo que hacemos mal y nosotros seguimos tercos diciendo que no lo hemos hecho. Si nosotros no somos humildes para reconocer nuestra maldad, Dios no puede cambiar nuestra vida. Debemos de ser humildes para recibir la palabra implantada, que es poderosa para salvar nuestras almas. Y debe de haber esos dos pasos muy importantes. Primero, desechar la maldad, la inmundicia y todo resto de malicia, y luego humillarnos delante de Dios para recibir esa palabra poderosa. Lo que me llama mucho la atención es de que tenemos ejemplos en la palabra de Dios, tenemos instrucción en la palabra de Dios completamente para cada situación de nuestra vida, y aún todavía así seguimos tercos muchas veces. Y pensamos que aunque a otros les pasó, nosotros nos podemos salir con la nuestra, cuando no es así. Tenemos un gran ejemplo en el Antiguo Testamento con el rey David, cuando pecó. Y David no reconoció su pecado por un año, más o menos. Pensó que se había salido con la suya. Todos sabemos lo que pasó con David y Betsabé cuando se llegó a ella, siendo ella esposa de Urías. Y tuvo que Dios mandar al profeta Natán. Sabemos que la historia conlleva muchas cosas más. Pero David continuó en pecado hasta que Natán vino a él y lo confrontó de su pecado. Y en 2 Samuel 12:13 dice que David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Cuando David reconoció su pecado, Dios lo perdonó. Dice, y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Ese arrepentimiento, reconocimiento de David de haber pecado, le evitó la muerte. No le evitó las consecuencias, porque el mismo profeta Natán le dijo lo que iba a sufrir. La espada nunca se apartaría de su casa. Todo lo que sus hijos hicieron después fue por causa del pecado de David. El niño, como resultado de esa relación, murió.
Pero por el arrepentimiento de David, dice Natán, no morirás. El Señor ha quitado tu pecado. No morirás. Pero sabemos que David estuvo en una situación deplorable mientras no confesaba su pecado. Y fue hasta que Dios lo corrigió por medio de Natán, del profeta Natán, que él reconoció su pecado y vino al arrepentimiento. Y sabemos que el Salmo 51 nos habla de todo lo que David sentía en el momento de su pecado y reconoce que debe de humillarse delante de Dios. Dice en el capítulo 51 del Salmo, versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Mayor beneficio de la corrección de Dios es que corrige nuestras vidas, que nos humilla y nos trae ante su presencia, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a escuchar esa corrección. Él nos enseña en su sabiduría por medio de su Santo Espíritu para que nosotros atendamos a la palabra de Dios. La corrección da sabiduría, la corrección da descanso, la corrección da alegría al corazón, pero debemos de estar dispuestos a recibirla. Debemos de estar dispuestos a recibir esa disciplina del Señor. Y es bueno para que nosotros entendamos lo que estamos haciendo mal. Es mejor que el Señor nos corrija y que no nos perdamos por una eternidad. Queremos ser sabios, simplemente recibamos la palabra de Dios. Seamos humildes para recibirla. Y David dice claramente, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y esa es la actitud que debemos de tener ante nuestro Dios. Si hay pecado en nuestra vida, cuando la palabra de Dios nos hable por medio del pastor, por medio de su palabra, por medio de la palabra misma, por medio de cualquier predicación en el radio, en la televisión, donde quiera que la escuchemos, si Dios nos corrige y nos reprende de lo que estamos haciendo mal, recibámosla. No la dejemos pasar por un lado. Somos muy buenos para repartir, ¿verdad? Oh, esto está bueno para mi hermana, esto está bueno para mi esposa, esto está bueno para mi amigo. Y nosotros no recibimos la palabra, es para nosotros primeramente. Dios está corrigiéndonos a nosotros y nosotros no la queremos escuchar. Lo repartimos antes de tomarla. Y no es algo que nos guste. ¿A quién le gusta ser reprendido? Cuando nosotros teníamos que corregir a nuestros hijos, lloraban y decían, ya entendí. No, pues ahí te va, aunque hayas entendido. Porque la corrección se debe de llevar a cabo. Porque a nadie nos gusta ser corregidos. Es más, ¿a quién le gusta que nos digan lo que estamos haciendo mal? A nadie. Nadie queremos escuchar una corrección que nos diga, hey, esto estás haciendo mal. No debes de hacerlo, haz esto otro. Pero cuando nos corrigen o cuando somos corregidos es por nuestro bien. Para librarnos del mal y es para darnos sabiduría. Tenemos grandes beneficios cuando somos corregidos o disciplinados. Y uno de los muy importantes es en el libro de Hebreos, capítulo 12, donde encontramos una referencia también a Proverbios. Pero en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 10 y 11, solamente para ver los beneficios de la disciplina. Dice, porque ellos, versículo 10, nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, hablando de nuestros padres. Pero Él, Dios, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Si Dios nos corrige es para nuestro bien, es para santificarnos, es para que nosotros podamos participar de su santidad.
Y versículo 11 dice, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, los que han sido ejercitados por medio de ella les da después fruto apacible de justicia. Si eres disciplinado por el Señor te dará sabiduría, te dará descanso a tu alma, te dará santidad y te dará un fruto apacible de justicia. Hay grandes beneficios en la corrección del Señor y debemos de estar dispuestos a recibirla. Tenemos que tener un corazón humillado, un corazón contrito para recibir esa corrección de parte del Señor o esa disciplina. El Señor nos reprende, nos disciplina, y nos corrige y nos instruye para nuestro bien, para darnos tantas bendiciones que las recibiremos si estamos dispuestos y humillados a atender a la voz del Señor en su palabra. No seamos tercos, busquemos al Señor, escuchemos su voz, escuchemos su palabra, escuchemos la voz del Espíritu Santo que siempre nos habla y nos dice, aquí estás haciendo mal. Ya para terminar, Salmo 94, versículo 12. Bienaventurado el hombre a quien corriges, Señor, y lo instruyes en tu ley. Somos bienaventurados cuando somos corregidos. Bienaventurado el hombre a quien corriges, Señor, y lo instruyes en tu ley. Nos gozaremos en la palabra del Señor cuando somos corregidos. Y debemos de estar dispuestos a recibir esa corrección. Así de que, hermanos, tengamos un corazón humilde para recibir la palabra de Dios implantada, que es poderosa para salvar nuestras almas. Pónganse de pie, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu misericordia, por tu amor, por tu cuidado y Señor, por tu gracia que siempre nos perdona, que siempre, Señor, nos alcanza, que siempre nos corrige, Señor. Padre, ¿cómo no hacemos caso, Señor, a tu palabra? Y cómo no hemos hecho caso en muchísimas ocasiones, Padre. Y sin darnos cuenta, Padre, que tú lo que quieres es santificarnos. Que tú lo que quieres es darnos, Señor, descanso. Que tú lo que quieres es darnos sabiduría. Que tú lo que quieres es darnos entendimiento para que te busquemos, para que tengamos temor de ti. ¿Cuántas veces, Señor, hemos desechado tu corrección? Padre Celestial, te pido que, Señor, tu palabra taladre en nuestras mentes y nuestros corazones para atender, Señor, a tu Santo Espíritu y poder hacer caso a tu voz. Para hacer caso, Señor, a lo que tú nos enseñas, sabiendo que es lo mejor. Señor, queremos ser bienaventurados, queremos ser corregidos por ti en lo que estamos haciendo mal. Padre, ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz, escúchanos a escuchar tu palabra. Escúchanos, Señor, y ayúdanos, Padre, porque nos cuesta, Señor, somos indisciplinados, somos tercos y nos alejamos de ti, no queremos oír tu voz, no queremos, Señor, escuchar lo que tú nos quieres corregir. Padre, pero queremos ser tus hijos. Cambia nuestro corazón, ayúdanos, Señor, a ser hijos tuyos verdaderos, que podamos escuchar tu consejo y aprender sabiduría. Gracias, Señor, porque nos corriges continuamente. Gracias por tu Hijo Jesús que murió en la cruz del Calvario para que despertar ese deseo en nuestros corazones y poder vivir una vida que te agrade a ti. Padre, ayúdanos, Señor, que en esta noche podamos meditar en tu palabra, meditar en lo que tú nos hablas, meditar en lo que no hemos corregido, Señor, lo que no hemos aceptado, Señor, para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Queremos descansar en ti. Queremos ser bienaventurados, Padre.
queremos poner en tus manos y pedirte que nos lleves con bien a nuestros hogares y que nos dejes pasar una buena noche, Señor, principalmente meditando en tu palabra. Gracias, Padre, por tu amor y tu bondad. En el nombre de Jesús.